Bueno, para las que no conocen a Pau de la Torre o Paola T, es cofundadora de la Sinsostén. Es egresada de Letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estudia la maestría en competencia lingüística y literaria también en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estudió música durante 6 años. Es muy increíble, la verdad. Y además es que Paola es todo todos los dones que no tuvimos las demás los tiene Paola. Y tiene cierta inclinación hacia la literatura brasileña, y es una gran escritora, la verdad. Entonces, pues nada, bienvenida, Pau, a esta tu casa. y ya, gracias por hablarnos de lo que vas a hablar, el género y la intimidad, bueno, que son como más temas, pero... Muchas gracias, Jess. Qué bonita presentación. Yo admiro a todas, la verdad. Bueno, pues primero que nada, hola a todos, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿qué tal va su día? Hoy yo les voy a hablar sobre el género de la intimidad, pero también voy a estar tratando un poco el tema de la figura de la mujer escritora y de los arquetipos que se han formulado alrededor de esa figura. Entonces, bueno, pues ya para ir empezando, sí puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, aguántame. Un minuto. Bueno, igual en lo que comienzo, ¿ya? En lo que comienzo con la presentación, sí me gustaría ver ustedes qué opinan, qué ideas tienen. Bueno, a mí se me hace importante tratar este tema de la figura de la mujer escritora, porque aunque parece que hemos avanzado en cuestiones pues, sociales, culturales, siento que la figura de la mujer escritora todavía sigue teniendo, o sea, sigue marcada por todos los estereotipos sociales. Y me consta porque pues he escuchado muchos comentarios, tanto en la calle como en las instituciones educativas. Entonces, siento que sigue siendo un problema y pues no sé, a mí me dieron ganas de hablar de esto. Igual tengo que aclarar que no soy como experta, pero pues esto, pues les voy a mostrar como las cosas que yo encontré. Esta es como una pequeña investigación que hice y pues les voy a compartir la información. Y ahora sí ya pues vámonos de lleno con eso. ¿No me escucho trabada o algo así? Ya. ¿Sí ven ahí todos? Ay, perdón. Sí, te escuchas. Perdón por eso. Ahí luego si escucha mucho ruido, perdón. Es que en mi casa gritan mucho y luego siento que se va a escuchar. Muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar por, bueno, todo lo que, toda esta plática quiero llegar a específicamente al género de la intimidad. Pero antes de eso, pues vamos a pasar por otras cosas, por esta imagen de la figura de la mujer. Entonces, bueno, dejen que esto quiera avanzar. No avanza. Ay, permítanme. No quiero avanzar. Ah, ya. Bueno, primero que nada, como les decía al principio, no solo existe como... A día de hoy todavía existe una estigmatización de la escritura de las mujeres, pero tanto de su escritura como de la figura de la mujer escritora en sí. Entonces, bueno, para
para este inicio que nos planteáramos estas preguntas, y es, ¿existe una escritura propiamente femenina? Y si es así, ¿cuál es el rasgo característico con el que se le definía o se le definiría en este momento? Y entonces, pues vamos a pasar de lleno ahorita a lo que ha sido la figura de la mujer escritora para ver cómo se ha estigmatizado tanto su literatura como la imagen tal cual. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño recorrido que no va a ser tan largo. Y vamos a iniciar con el siglo XIX. Bueno, en un principio la mujer escritora era principalmente o religiosa o aristócrata. Bien podemos tener como un referente aquí incluso del país, que es Sor Cruz, aunque, bueno, si es del siglo XIX, XVIII, miren, no sé, no sé, si me llego a equivocar en algo o que ustedes escuchen que digo incoherencias, por favor, háganmelo saber. Son, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Igual también estamos aquí. Bueno, o sea, a mí me gustaría abrir el diálogo, también saber ustedes qué opinan sobre lo que voy diciendo. Igual también son así como ejemplos de autoras que se les vengan a la cabeza cuando estemos hablando de esto. En fin, siempre, en toda la historia de la humanidad, bueno, siempre ha habido mujeres escritoras. O sea, el problema es que en un principio eran casos muy aislados y en otra es que pues la historia se ha encargado de irlas borrando. Entonces, bueno, en este siglo, las escritoras sí, pero son casos muy aislados. Incluso entre ellas no hay como contacto o no sé, tampoco se conocen como entre ellas. Y pues la obra igualmente es poco difundida y posteriormente son borradas completamente de la historia de la literatura. Y muchas veces, bueno, ya será hasta el siglo siguiente que se les empiece a rescatar. Entonces, como les dije, las mujeres se ven atravesadas también por el ámbito social. Entonces, que una mujer fuera escritora y que lo hiciera bien, bueno, que consideraran que lo hiciera bien, pues era como un caso muy excepcional, ¿no? Era como, wow, casi que un alienígena, así de, es un ser extraordinario, porque no saben, en, en esas épocas la mujer era enteramente relegada al ámbito hogareño. Ah, sí, Jocelyn, adelante. Ay, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, ¿no? Con relación a estas mujeres escritoras del siglo XIX, ¿no? Creo que no hay tanta relevancia en este ciclo de escritoras religiosas. Creo que lo vemos más en siglos pasados como el 18, 19, 18, 16, 17, ¿no? Y un ejemplo, pues es Sor Juana, ¿no? Yo creo que sí estaría más en el ámbito de las mujeres aristócratas o aquellas mujeres que pudieron acceder a una escuela, ¿no? Y aquí quiero que, bueno, creo que también, o sea, no creo que haya sido solamente el ámbito poético, y ya centrándome como en un contexto más acotado en la Nueva España, yo creo que el cambio político, sociopolítico que hubo a raíz de la independencia, creo que dieron pautas para que otras formas de escritura se desarrollaran, ¿no? Y ahorita estoy pensando en los periódicos, porque eso fue el máximo órgano de difusión dentro de la Nueva España. Y a mí me hace pensar o tener una idea o una hipótesis de que las mujeres, las que estuvieron cerca del bando insurgente, por ejemplo, de Leona Vicario, que es una que no me puedo sacar de la mente, que ella escribió en estos medios de difusión, porque pues con Andrés Quintana Roo fundaron varios periódicos
y creo fervientemente que hay escritos que no son de Quintana Roo, sino que pertenecen a Leona Vicario. Entonces yo creo que también hay que decir que pues es un ámbito en el siglo XIX de cambios políticos y la mujer se replantea su propio ámbito político y social, ¿no? Desde su condición de mujer. Entonces creo que por ahí habría una pregunta, si no es que acaso también necesitamos ver o mirar otros espacios que son más relegados, aparte de los diarios, las cartas, las autobiografías, como el espacio del periódico, que es muy poco estudiado para esta época y que por eso tenemos pocas ideas y pocas mujeres que podemos estudiar durante ese siglo. Bueno, creo que lo que planteas sí es muy importante. Claro, en el contexto no se toman en cuenta estas cosas que mencionas y sí habría que hacer una investigación en ese sentido, pero aquí iba. Bueno, ahorita vamos, más adelante, vamos a ir a empezar viendo cómo la mujer ya se va integrando un poco más en todos esos ámbitos y desde dónde sí ya es posible hacer una investigación o conocer más acerca de estas autoras porque ya se mueven dentro de esos medios. Igual también recordemos que en esta época muchas mujeres usaban seudónimos de hombres o anónimos, entonces también es muy difícil encontrar, bueno, o sea, las mujeres, entonces, pues ya muy poco se sabe de su vida o de su obra. Y bueno, en este tiempo se utilizó mucho lo que fue la autobiografía poética, que pues era una manera en la que ellas se podían enunciar a sí mismas dentro de un género literario. También en esta época las mujeres se abocaban mucho por los temas de la naturaleza. En muchos, casi siempre son cantos a no sé, pues al entorno natural en el que se encuentran. Muchas veces ellas, pues, tratando de compararse con él. Otra cosa que existe dentro de esta literatura es la necesidad de legitimarse. Muchas, dentro de su escritura, tenían que justificar siempre el por qué estaban escribiendo. Entonces, bueno, en ese tiempo a las mujeres no se les tomaba en cuenta para nada, básicamente, o sea, su único espacio era el hogar, entonces políticamente no tenían voz, socialmente tampoco, y surge esta necesidad de legitimar esta expresión, o sea, sus expresiones. En este tiempo surge, en cuanto a la figura de la mujer escritora, la figura de la poetisa romántica, que pues tiene que los aspectos en los que se tenía a la mujer romántica, que, bueno, para empezar, bueno, dentro de las características en las que se ponía a la mujer escritora romántica, era como un ser incomprendido, un ser etéreo, incompatible con la vida cotidiana, y bueno, se creaba esta imagen satírica de la mujer, con el cabello suelto, así de que tocando, tocando su arpa y cantándole al dolor, o no sé, algo más bucólico, de que cantándole a la noche, a la luz. Y entonces pues se desestimaba, ¿no? No se tomaba en serio, aparte porque las mujeres se movían dentro de un tono intimista e introspectivo. O sea, ellas estaban buscando también una manera de autoconocimiento, de enunciarse a sí mismas a partir de sí mismas, porque pues las mujeres siempre, bueno, en la mayoría eran objeto, eran las musas y ellas nunca eran el sujeto de enunciación.
Entonces, también es un punto de partida muy importante que se muevan dentro de estos tonos, porque pues es el espacio que encuentran para poder decirse, para poder expresarse, pero expresarse también ya en cuanto a ellas de una forma que no está vinculada con las que han enunciado los hombres. Entonces, pues las mujeres escritoras no eran como muy bien vistas, pero, o sea, las veían de forma satírica. Entonces, pues ellas vivían el desprecio exterior e interiorizaron una culpa por, por querer enunciarse, y eso también pues se puede ver en los actualmente, pues como la mujer incluso siente un cierto tipo de aversión a sí misma por ser escritora. Entonces, el desprecio que se les tenía, bueno, se les señalaba, ¿no? Porque aparte, en las mujeres, bueno, en las mujeres también se dio este tipo de sexual que también fue, pues, muy señalada y pues muy criticada de manera peyorativa. Y en esta expresión, pues a ellas las catalogaban dentro de una subjetividad degradada y viscosa, ¿no? Pues como si fuera algo muy malo. Entonces, a las mujeres escritoras les decían, o las llamaban negligentes por descuidar como sus deberes familiares y del hogar. O sea, entonces eran seres vulgares que descuidaban el hogar y que aparte muchas veces también se les atribuía el ser coquetas. Y entonces teníamos esta figura de esta mujer como un poquito más bohemia, pero también estaba la mujer que era un poquito más sensata y literata al mismo tiempo, ¿no? Que también escribía, pero con un poco más de, de permiso, pero también censurándose a sí misma. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Si alguien tiene algún comentario, es bien recibido siempre. Hola, yo nada más comentar una cosa que me surge aparte de lo que estás comentando. Pienso, por ejemplo, en las obras de teatro de Molière, ¿no? Y claro, que no solo las mujeres escritoras como tal, ¿no? Más bien ahí se burlan, él se burla de las mujeres, por ejemplo, las mujeres sabias, ¿no? O las preciosas ridículas, ¿no? Entonces, en las mujeres sabias lo que vemos es esa mofa a la mujer que sabe, a la mujer que lee, y lo mismo en las preciosas ridículas, ¿no? O sea, no necesariamente como escritora, ¿no? A que se dedica a eso, pero sí hay una crítica y una burla muy clara a toda aquella mujer que tenga aspiraciones intelectuales o que justo comenten obras literarias, ¿no? O sea, vemos una sátira muy puntual y aquí nada más aportar eso, ¿no? O sea, no solo a las mujeres como escritoras, o sea, en sí mismo a las mujeres eran mal vistas cuando tenían aspiraciones intelectuales, ¿no? Entonces yo creo que esto históricamente abona a ese imaginario cultural que después retoma Castellanos, ¿no? Cuando dice mujer que sabe latín, ¿no? No encuentra esposo, no encuentra marido, ni tiene buen fin, ¿no? Entonces eso, nada más aportar cómo culturalmente se va construyendo esa imagen de una mujer que tiene que cumplir con determinados estereotipos y que de no hacerlo, entonces va a ser mal vista, censurada e incluso señalada, ¿no? Como una mala persona. Eso es todo, gracias. Claro. Sí, bueno, sí, yo, sí, por ejemplo, ¿tienes ejemplos o nombres de algunas
mujeres escritoras del siglo XIX así detectadas, ya sea universalmente o particularmente de la región? Permíteme. Ay, no, déjala si encuentro. Ay, sí, sigue viendo la... ¿Siguen viendo? Seguía compartiendo. Ay. Bueno, la mayoría de los nombres que tenía apuntados, no solo los dejé. Igual ahorita se los... y les paso algunos nombres. Igual también, si quieren, por el momento, para dar como una dirección, hay un poema que se llama La poetisa en un pueblo. Y creo que en ese poema bien se puede como constatar esta figura de la mujer. Respecto a lo que mencionaba Seattle, ¿sí lo pronuncié bien? Bueno, sí, justamente es una burla y una mofa hacia la mujer sabia. De hecho, o sea, entre más sabían, bueno, ellas no debían tener tantos conocimientos que las corrompieran. Sí, o sea, y así tal cual la palabra corromper, porque pues obviamente tenían que permanecer sumisas, etc. Y entonces, a mucho de lo que escribían ellas se les llamó desahogos literarios, desahogos líricos. Entonces, eran también muchas veces como textos que no eran regidos por la razón, sino más como una pasión que, pues, meramente catártica, ¿no? Para desahogar. Cosa que, pues, no era así. Bueno, ya nos adelantamos rápidamente. Bueno, tengo que acotar algo antes. En 1840, pues ya se inicia, bueno, hay avance en cuanto a la educación de las mujeres y entonces es a partir de ese que también muchas se atreven a escribir o empiezan a escribir. Entonces, bueno, ya llegamos a las mujeres escritoras en el siglo XX. Bueno, aquí ya hay un avance todavía mayor en cuanto a la educación de las mujeres. Y se avanza el esquema de esta figura de la mujer escritora decimonónica y aparece en su lugar el de la mujer culta y emancipada. Ya también en estos tiempos, muchas escritoras se consagran más a la narrativa que a la poesía, dado que la novela breve es de más fácil publicación, igual también aparecen revistas como femeninas en las que las autoras pueden ser difundidas y en las que empiezan a publicar. Sin embargo, todavía tienen ciertas limitaciones para escribir. Y es que, bueno, también eran consideradas, bueno, fíjense, aquí aparece otra vez el término de mujeres corrompidas. Se les ve de esa manera como mujeres corrompidas y frustradas aparte. Y también como mujeres anormales. Bueno, y todo esto porque de alguna manera no era solo que escribieran, sino que también se alejaban un poco del ideal de la mujer de principios del siglo XX. O sea, ya empezaba a haber como un poco de rebeldía y se escribía igual como, ya también como dice Virginia Woolf, con rabia. Pero bueno, también en este tiempo, bueno, en inicios, mucho no cambia. La mujer seguía siendo como pura carnalidad y era digna de estimas, pero solamente por sus atributos como masculinos. O sea, si era como más abocada a la razón. La razón se veían mucho por el lado de los hombres, ¿no? O sea, la mujer era solo pasión y sentimiento y llorar y amar mucho.
y pensar, eso ya era cosa de hombres, todavía escribir, pues más. Entonces, ya también se alejan las mujeres de los temas de la naturaleza y empiezan más como a construir una literatura que sea más como intelectual, no como, una literatura más intelectual y, eh, y constructiva, con construcciones ya más complejas. Y bueno, ya en 1960 llega la crítica feminista y, y también a partir de la crítica feminista pues va a haber un cambio radical y ahorita vamos a profundizar más en él. Ahorita me gustaría pasar a este tema. ¿Alguien que me ayude a leer la cita, por favor? Quien sea. Adelante, adelante. Sí, sí, sí. Yo Adelante, escribía como mujer, pero como mujer que, a ver, escribía como mujer, pero como una mujer que ha olvidado que es mujer, de modo que sus páginas estaban llenas de esta curiosa cualidad sexual que solo se logra cuando el sexo es inconsciente de sí mismo. ¿Alguien logra identificar de quién es esta cita? Que igual marca como un inicio. No marca un inicio en cuanto a... Ah, femenino, perdón. Oigan, apenas estaba leyendo los mensajes. Y sí, permítanme. Sí, Laura Méndez de Cuenca, ella es un buen ejemplo de esto. Y sí, las mujeres en desgracia que leen también. Sí, sobre esto de las mujeres en desgracia ya se había tocado el tema anteriormente. Bueno, ya sabemos, creo que el ejemplo más claro que se me viene a la mente es Madame Bovary, que bueno, ya todos sabemos cómo termina. No, pues no se los spoileo para que, por si lo quieren leer, pues si no lo quieren leer, pues miren, se los adelanto, es muy trágico y se le atribuye a que pues leía, a que era, y aparte que la ponían como una mala lectora. Bueno, yo había así leído como artículos al respecto y todos así de, no, es que Madame Bovary era una mala lectora y pues por eso le fue como le fue, o sea, se creyó las ficciones de amor romántico y pues miren, ahí está. Ese es el resultado. Y todavía se atrevió a llevar a cabo esa ilusión de amor en la vida real. Y pues, bueno, en fin. Pasando a esta cita en específico, bueno, esta es de Virginia Woolf. Y yo la quise integrar porque a mí me llama la atención mucho, me llama mucho la atención este aspecto de que, bueno, estas primeras líneas de escribía como una mujer, pero como una mujer que ahora olvida. Y yo recordé una escena que tuve hace unos años. Yo estaba en una presentación de una escritora aquí en mi ciudad y estaba al lado de mí, pues, una maestra y ya estábamos hablando como, pues, del escritor de que estaba hablando, etcétera, etcétera. Y me dice, es que a mí lo que me gusta de ella es que cuando la leo, pues no parece mujer. y así, ¿no? Ella me decía, es que, o sea, tú la lees y no sientes que estás leyendo a una mujer y eso está muy padre, bla, bla, bla. Y yo como que a mí eso se me quedó, ¿no? O sea, le gusta porque no escribe como mujer. Y yo ahí dije, bueno, entonces, pues, ¿qué es escribir como mujer? Y bueno, aquí creo que esa es otra de las características que ha marcado un poco también la literatura de las mujeres, y es que algunas se han
o se esfuerzan mucho como por replicar el tipo de escritura que hacen los hombres o que está dentro del canon. Pero bueno, ahí les dejé esa anécdota. Y bueno, ya pasando, Virginia Woolf menciona que la mente creada es ser andrógina, o sea que en sí no debe haber como una distinción entre hombre y mujer. Y no voy a decir nombres, pero bueno, yo me sorprendí mucho en ese momento. Y bueno, igual también ya sabemos que lo que Virginia Woolf dijo en un principio era que una de las limitaciones para que mujer escribiera era precisamente la independencia económica, que sin independencia económica no se iba a poder tener independencia intelectual. Entonces, bueno, ya nos vamos a alejar un poquito más de eso. Y ya pasando un poquito más a lo que es la crítica feminista, bueno, en primer lugar, la crítica feminista busca descentrar los discursos. Se trata ya de la mujer en búsqueda de su propia tradición, que, bueno, aquí pongo una pregunta que es reconstruir esa tradición o construir la tradición, porque en realidad las mujeres nunca se les dio el espacio, entonces, pues no es como que hayan tenido presencia. Algunas tuvieron presencia en su momento, pero pues fueron, si no olvidadas, pues sí, borradas de la historia. Entonces, ya se habla más de la posición de la mujer dentro de la literatura y se buscan pues características de esta escritura hecha por mujeres, se hacen estudios acerca de ellas, pues se centran ya más en una valoración de la obra de la mujer y también de un rescate de esta obra. Y pues bueno, ya dentro de esta crítica feminista, ya más adelante, bueno, un poquito más avanzados en el tiempo, ya podemos, bueno, nombres que se me vienen así rápido. Bueno, o sea, la crítica feminista claramente está muy conectada con el movimiento feminista del momento. Entonces, pues surgen también muchas teóricas a partir de esto. Y bueno, se lucha también por la conquista del espacio propio. Incluso las mismas escritoras buscan este espacio que se les brinde esta voz dentro de la literatura y del canon. O sea, buscan figurar de cierta manera dentro del canon y algunas pues sí lo logran y ya son también como referentes universales de literatura. Bueno, y pasando al modelo de mujer que se tenía, bueno, a la figura de la mujer escritora de este momento, hay una en específico que a mí me llama la atención, que es este como arquetipo, que bueno, por arquetipo vamos a entender como la idea de el molde de algo que debe ser o que es así. O sea que es una idea y que pertenece más como al espectro de la abstracción. Bueno, tenemos que es el de la escritora Antígona. Y parte de este mito en el que las escritoras van a ser como seres muy perturbados, que se les denomina como dementes, que en general tienen vidas trágicas, que sufren enfermedades tanto mentales como físicas,
pero que también en su momento, aunque sean reconocidas, pues también se les relega del canon y se les relega de la sociedad. Y algunas son suicidas, ya seguramente en sus cabezas están pensando en algunas escritoras. Ajá. Y pues que en general tienen como estas vidas peculiares, ¿no? Y pues bueno, podemos dar algunos ejemplos, no sé, Silvia Plath, bueno, la mayoría como de este arquetipo, de esta figura de la mujer escritora que se hizo, parte mucho de las escritoras inglesas. Woolf, bueno, Silvia Plath era de Estados Unidos, pero igual entra June Barnes, Dorothy Parker y un largo etcétera, que muchas de ellas compartían estas características. Incluso se hicieron estudios, o bueno, no estudios, así como análisis, pero no de su obra, sino de su figura. Bueno, en ese tiempo también hubo como un auge del psicoanálisis, entonces, pues, mucho de eso era querer entender a la artista, ¿no? A ese ser como extraordinario que aparte tenía como problemas mentales y que de ellos se nutría su literatura. Pues bueno, lo que se hace es indagar y ver mucho en la vida mucho de la vida de las escritoras para plantearse lo que escribían, plantearse su literatura. Es entonces que se empiezan a difundir sus diarios personales, las cartas, e incluso testimonios que pudieron haber hecho, se toman como parte de su obra. Y esto se me hace muy interesante, el hecho de que sus diarios personales se tomen como literatura e incluso sus cartas. A mí, ay no, a mí la verdad sí me da, bueno, uno tiene así como esa espinita ahí de querer saber qué pasó, de querer conocer la vida, ¿no? Del chisme. Pero, no sé, al mismo tiempo siento que yo invado cierto espacio que en sí era muy, muy íntimo. Y pues bueno, es todo esto porque se vende esta figura de la mujer que estaba loca o que era esquizofrénica. Creo que hay un libro, no recuerdo bien cómo se llamaba. En estos se analizaba a varias escritoras inglesas, pero bajo la lupa como de la esquizofrenia. Entonces, bueno, se me hace interesante y en este arquetipo también no solo caben como las escritoras, sino otro tipo de artistas, no sé, pintoras, escultoras, también algunas podrían caer en este arquetipo. Y bueno, ya sin más, nos vamos a lo que sigue. Bueno, en este tiempo también la literatura escrita por mujeres estaba rodeado de prejuicios negativos que tenían que ver todavía con que a las mujeres las atraviesan, o sea, las mujeres escritoras también las atraviesan los prejuicios sobre el cuerpo y la figura de la mujer dentro de la sociedad. Entonces, como mucha de esta escritura de las mujeres en el siglo XX mucha de ella también era de mucha introspección, incluso también como autobiográfica, pero bueno, sus cartas y sus diarios como literatura, pues obviamente va a ser autobiográfica. Pero más bien ya en la literatura las mujeres buscan un espacio, o más bien en ese espacio se da como una crisis de identidad en donde la mujer reconstruye su identidad.
Entonces, pues bueno, estos prejuicios peyorativos hacia la mujer van como hacia el sentimentalista que se encontraba en sus obras, obviamente no en todas, pero pues a lo mejor sí en una gran mayoría. Entonces, por ejemplo, la novela rosa, los hombres, bueno, en general, la novela rosa se veía como ese subgénero literario que era exclusivo para las mujeres. O sea, era como que solo las mujeres consumían como ese tipo de, no, ni género, o sea, subgénero, y solamente las mujeres como que escribían novela rosa, totalmente falso, igual. Bueno, esto se dio pues principalmente después ya de los años 50, me parece. Pero alcanza a llegar también un poco aquí a América Latina, pero ya más como bueno, aquí en México era más como melodrama, pero igual, bueno, las mujeres escritoras también mexicanas de inicios del siglo, pues también se vieron como envueltas en toda una serie de cambios históricos y sociales. Pues sí influyen en su literatura, pero no de manera muy como tajante o palpable. Igual también muchas de ellas se alejan como de este estilo melodramático de las historias o del boom que se estaba viviendo en ese momento de la literatura. Y bueno, pues todas estas escritoras también compartían como esta angustia existencial. Y entonces también van a escribir desde ese punto. Aunque algunas otras pues también van a militar dentro de la literatura, van a denunciar como pues lo que es ser mujer, ¿no? en una sociedad construida enteramente por el hombre, el patriarcado. Y bueno, ya un poco aquí lo que les decía, encontramos este tipo de narrativas que son más íntimas y líricas, en donde se muestra una crisis de identidad, donde hay una introspección y finalmente hay un autodescubrimiento. Así ahorita, igual más adelante vamos a hablar un poquito más sobre ella, pero Clarice Lispector pues bien podría entrar en este espacio. Hay también un proceso de concientización femenina, o sea, ¿qué es ser mujer? Y cómo es ser mujer desde mi experiencia. Ya un poco lo que antes habían hecho también las mujeres del 19, que buscaban enunciarse a sí mismas y no a partir de discursos ya formados y hechos por el hombre. Entonces, pero aquí también ya hay corporización de nuevos comportamientos. Sabemos que hay un avance pues social en el que ya la mujer empieza también a trabajar, tiene ya un poquito más de presencia en el espacio público, ya no tanto en el privado. Entonces, pues ahí también se van desencadenando otro tipo de temas que pueden enunciar en la literatura. Y bueno, esto que les decía, hay indagación sobre las nuevas identidades femeninas que parten de este desarrollo, de estas nuevas oportunidades que tiene la mujer para desarrollarse en otros ámbitos que no sean como
ángel de la casa. Y pues también, incluso, estas angustias existenciales que les mencionaba, pues son debatidas y cuestionadas. Pero más que nada, pues estas crisis eran compartidas. Y hasta cierto punto ya existía un tipo de hermandad entre mujeres escritoras, que ya no son casos aislados, ya se dan más y se pueden comunicar más entre sí. Entonces, creo que los cambios pues fueron significativos de un siglo a otro. Y bueno, a partir de esto ya quiero pasar a lo que es el género de la intimidad. Ya Marcela la semana pasada nos había hablado sobre las mujeres argentinas de la década de los 70 formulan una literatura a partir de la colectividad. Y pues bueno, yo les voy a hablar como de ese contrario que es el de la intimidad y el que es más como de la enunciación del yo en las escritoras. Entonces, el género de la intimidad se puede definir como la relación entre géneros menores, que van a ser los testimonios, los diarios y las cartas, con sujetos que carecen de acceso a las formas legitimadas de enunciación, que en este caso son las mujeres, que por muchos siglos, pues así fue. En realidad ellas no tenían acceso a otro tipo de expresión enunciada que no fueran los diarios, las cartas. Y bueno, aquí pongo la pregunta de si son géneros menores. Pues bueno, sí son géneros menores en cuanto a géneros como ya canónicos o pues sí, legitimados como la novela, la poesía, el cuento, etcétera. Porque estos diarios y cartas no gozan como de esa ficcionalidad. No tanto en su complejidad, porque bien se puede encontrar complejidad en los diarios y cartas, pero siento que va más del lado de que se trata de algo que no es meramente ficción y que se podría decir que, pues, que todo el mundo puede escribirlo, ¿no? Entonces, pues son géneros marginales. Ya también al principio del curso tuvimos esta maravillosa clase sobre el género testimonial. Pues bueno, no sé si recuerden, pero pues tampoco era considerado un género literario como tal, aunque bueno, aquí sí, en esta definición que integra, sí también carecen de la intención literaria. Pues bueno, en estos géneros y en este género de la intimidad, precisamente, aunado a los géneros menores, se trabaja el autoconocimiento y el encuentro y liberación del yo. Otra cosa, otra característica de la que son propios estos géneros es que se pueden tomar, desde el punto de vista histórico, se pueden tomar como testimonios, vaya, bueno, porque en ellos uno puede encontrar la huella de la opresión y de la exclusión. Son propiamente literarios o con esa intención, pues nos van a hablar más de una cotidianidad que de algo formado, entonces se puede tomar como un testimonio de la época. Y bueno, ahorita voy a pasar a hablarles sobre estas dos mujeres escritas. La de la izquierda es Katherine Mansfield
y la de la derecha es Clarice Lispector. Bueno, Katherine Mansfield, así rápido se los cuento. Ella fue una escritora neozelandesa que en su juventud se va a estudiar a Inglaterra. Entonces, ella ve como allá la verdad y el progreso y la cultura. O sea, ve una capital cultural, le gusta y se queda ahí. De ella se conocen principalmente sus cuentos y además su diario personal, que fue publicado ya más tarde por su exmarido, aunque ella propiamente como que puso o expresaba el hecho de que no le gustaría que su diario saliera a la luz, y bueno, finalmente sale, y aparte es tomado como parte de su obra. Y pues bueno, Clarice Lispector, ella es una escritora brasileña. Ella es hija de migrantes. Su familia es ucraniana y huyen a inicios del siglo XX de la revolución, bueno, de los conflictos bélicos que existían en Rusia en ese momento. Entonces huyen, bueno, porque aparte también su familia era judía, ella también era judía, entonces en ese momento había muchos pogromos, como mucha violencia hacia los judíos, entonces salen huyendo, llegan a Brasil, ahí se instalan, y pues de bebé, ahí prácticamente crece, y pues ella escribe en portugués, y aunque ella sí es una escritora ya más reconocida en su tiempo y escribe principalmente novela y cuento, más tarde, ya en su última etapa como escritora, hace crónicas para un diario en el que utiliza un seudónimo, que es Helen Palmer, y en él, pues diario hace crónicas como crónicas femeninas, ¿no? Sus crónicas iban específicamente para mujeres, entonces trata, pues, temas que cree les van a interesar a las mujeres. Bueno, entonces, estas dos buscan en este género íntimo, pues, una exaltación de sí mismas. Es una búsqueda constante y constante, es incluso una búsqueda que las angustia, pero una búsqueda que está ahí presente y que se expresa mucho en todo lo que escriben. En este trabajo de búsqueda del autoconocimiento, y lo hacen principalmente como en un acto de liberarse. Es un acto de liberación, pero que al mismo tiempo es un arma de defensa contra el exterior. Es también es el único lugar en el que encuentran expresión de sí mismos. Bueno, algo característico también de ellos es que, bueno, por ejemplo, Mansfield, ella trata todo el tiempo como de adecuarse o integrarse a esta cultura inglesa, a pesar de que ella no lo es, ella es neozelandesa, pero busca formarse esa identidad de algo que no es. Bueno, es extranjera en Inglaterra,
es escritora en Inglaterra, ella es del 19, del siglo XIX. Y es un poco esta figura de la Antígona, porque ella se casa, tiene como una vida amorosa muy desdichada, se casa, cuando se casa, como relaciones siempre muy conflictivas. Ella termina en la ruina, termina siempre, bueno, toda su vida fue así como muy, muy bohemia, vivía siempre como en pensiones, o sea, iba de aquí para allá, tenía tuberculosis y no sé qué otras tantas enfermedades, o sea, sufrió mucho pues en vida, pero siempre estuvo buscando acotarse a un lugar, pertenecer a un lugar y eso pasarlo a su, a su obra. Entonces, en muchos de sus cuentos sí parece incluso como esta voz inglesa, pero sí tiene un poco más de como de introspección siempre tienen como estos encuentros epifánicos, pero son como encuentros siempre en la intimidad. Lispector lee a Mansfield y se siente, así en una primera leída, se siente muy identificada, bueno, según lo que contaba ella al respecto. Lispector encuentra en Mansfield un lugar pues, como símil. Y ella busca también mucho en su obra, todos sus personajes son principalmente femeninos y todos siempre están en una continua introspección, buscándose a sí mismas, buscando su lugar principalmente en el entorno, y eso era precisamente lo que hacía Lispector en su vida. A mí me llama mucho el hecho de que, sobre todo, bueno, siento que es más en la mujer escritora, y también como ya lo mencioné en un principio, se busca en su vida y, y se les quiere siempre como explicar, nunca se ve su literatura más allá de su vida, porque se tiene esta idea de que la escritura de la mujer siempre va a tener un tiempo, o sea, aunque sea ya meramente ficcional y aunque no se trate de un género más intimista, siempre, siempre se va a estar buscando que él o la protagonista tenga rasgos, rasgos de la escritora, o que en el ambiente haya estos rasgos autobiográficos de ellas. Bueno, algo que caracteriza y que es también parte de esta fórmula del género intimista es que se inclinen, bueno, no que se inclinen, sino que se abocan mucho al dolor. O sea, ellas escriben sobre su sufrimiento y aparte buscan en el sufrimiento bueno, en el dolor, este éxtasis, y es ese mismo éxtasis y ese mismo dolor todo el motor de su escritura. Y bueno, sí, se puede describir a su escritura como escritura doliente, porque pues es un rol fundamental de lo mismo, pero también de un rol catártico y pues que está en una complicidad con la enfermedad. Al contrario de Mansfield, Lispector tuvo una vida un poquito eh, calmada, más bondadosa, pero también creo que su vida giró en torno un poco a la tragedia y al dolor. Primero, bueno, ella era
inmigrante en Brasil, pues era muy pobre de niña, su madre muere cuando ella tiene 10 años, siempre está en constante migración también, y más tarde ella se casa con un diplomático y pues está siempre de aquí para allá. Estuvo en Europa mucho tiempo, 10 años, casi una década duró en Estados Unidos, luego vuelve, también se divorcia, tiene como, en fin, le fuera como le fuera, el Spector siempre tenía una razón para el dolor y de ahí envía su escritura. Ahora aquí, bueno, ya pasando a estos géneros no tanto legítimos, sino el del diario y el de la crónica o el de las cartas, pues ya se transforma este dolor privado en un asunto ya público, pero también en un asunto político. Porque de alguna manera surge como un testimonio histórico y ¿qué les iba a decir? Bueno, sí, eso. Y además, bueno, si alguien tiene un comentario en lo que me destrabo, porque algo les iba a decir y se me olvidó. Una gallina. Sí, ese cuento es increíble. También Lispector en sus cuentos cuestiona mucho, o bueno, las protagonistas de sus cuentos siempre se están cuestionando mucho su rol dentro de su núcleo familiar, dentro de la sociedad. Pero bueno, más allá de eso, les digo, por ejemplo, Lispector, las crónicas como un medio de supervivencia, o sea, prácticamente lo hacía para sobrevivir, para sustentarse a sí misma económicamente. Y pues el hecho de que haya elegido este espacio como para poner de relieve todos estos problemas o asuntos femeninos, habla mucho de lo que, de su talento literario. Es como que el hecho de que lo lograra de una manera tal que se incluyen ya dentro de su obra, no solamente es subversivo en cuanto a que también elige un género menor en el cual desenvolverse y en el cual legitimarse como escritora. Que bueno, eso ya fue al final, al principio fue diferente, pero bueno, ahí también nos habla sobre esto. En cuanto a Mansfield, bueno, de Clarice no se difundieron como sus diarios, pero sí sus cartas. Incluso hay como están las cosas con su marido del momento. Bueno, hay un aspecto interesante en Clarice y hasta ahorita me estoy acordando. En las cartas que tiene con su marido un poco antes de divorciarse, ella le habla, perdón, él le habla, o a ella, le habla a ella como, más bien, no le habla a ella, sino que la nombra como uno de sus personajes de una novela que es Joanna, el personaje de su primer novela de Cerca del Corazón Salvaje. Y entonces, tal vez Clarice sí como que externaba o exteriorizaba todo, pues más bien se doblegaba dentro de sus
personajes en sus novelas. El punto es, al que quería llegar, perdón, es que se difunden sus cartas ya también como si fueran parte esencial de su obra. Igual también sus crónicas se reúnen y incluso se publican en un libro que ahorita creo que se llama Aprendiendo a Vivir. Tiene varios incluso, hay varios. Bueno, estas dos escritoras, ya, no sé si ya las conocían, pero bueno, a mí me gustan mucho. Me gusta esta intimidad que generan o esta búsqueda del ser que hacen. No, bueno, no sé, a mí me gusta por el hecho de que uno puede sentirse plenamente identificado con, los personajes que ellas manejan, porque hay mucho flujo de conciencia siempre dentro de la obra. Entonces, uno siempre puede decir como, es que es justo así como me siento, como que uno encuentra en estas escritoras ese, esto es lo que me pasaba, esto es lo que sentía. Y sí, Clarice es muy profunda y compleja y sí, ella es la amo. No sé mucho, pero bueno. Otro aspecto en cuanto a estas dos escritoras y que quizá también tiene mucho que ver con estos géneros íntimos y géneros menores, es el hecho de que ambas tienen como cierto nomadismo y esta necesidad de pertenecer. Hay una crónica precisamente del Inspector que se llama así, Pertenecer, y habla sobre cómo se siente excluida siempre del entorno brasileño, del mundo en general. O sea, ha estado en tantos lugares y en ninguno y con nadie se ha sentido como parte de. Y entonces ella únicamente encuentra un alivio existencial, por así decirlo, en escribir. O sea, ella tiene que escribir porque si no, no siente que es parte del mundo. Y Mansfield, no es de su época. Mansfield es del siglo XIX. Ya cuando el Inspector la lee, que es ya pues como quizá ya en 1930, 1940 por ahí. No, Mansfield ya nos había dejado. Pero Mansfield, aunque en su momento sí tuvo un poco de... sí, sí es hija de su época. Sí, Mansfield también es... Ya más tarde es poco difundida, poco estudiada, se le olvida mucho. O sea, aunque tiene una calidad muy buena y que incluso se le compara, ¿no?, con otros grandes escritores, como Clarice también la compararon mucho con Woolf o con James Joyce. Pero bueno, a Mansfield, pues no, se le relegó mucho de la historia de la literatura, o por lo menos aquí en Latinoamérica o en México, quizá nomás aquí donde yo vivo, en mi rancho, pues no, no la conocen mucho o no se habla de su literatura. Pero bueno, a ellas dos se les puede ver como seres éxtimos, que la extimidad es como la intimidad más íntima, que se acerca más al ser. Este término es psicológico, creo que deriva igualmente del psicoanálisis, me parece. Creo que es Lacan el que lo propone. Y bueno, ellas convierten su escritura en estos géneros íntimos que son las cartas, los diarios, en
performance de la literatura. O sea, el hecho de que Clarice haga pública su intimidad, pues, wow. Bueno, aunque usaba un seudónimo, pero pues ya más tarde se supo que era ella. Aunque bueno, igual, ella siempre como que fue muy, se alejó mucho como del espacio público o de los medios. Dio muchas entrevistas. En general era como una persona muy misteriosa y quizá por eso las personas también les llamaba mucho la atención ese aire de misticismo que ella irradiaba. Y pues de ahí que pues los estudiosos se hayan ido como a las cartas y a su vida en general para saber qué onda con su literatura y entenderla más, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé, a mí en realidad tengo por ahí como en PDF lo de las cartas y así, pero me da cosa leerlo porque digo, no, es que, o sea, era como cosa de ellas. Sé que a lo mejor podrían brindar un poco de dirección sobre lo que escriben, pero no, la verdad, sí me da cosa y les respeto ese espacio. Y siempre pienso, pues si no querían que se supiera es por algo. Y bueno. Sí, también lo de Rosario Castellanos, es que yo siento culpa porque sí invades. Exacto. No sé, y de hecho les iba a preguntar, o sea, ¿a ustedes les gustaría que publicaran sus diarios? O sea, que todo el mundo se enterara de lo que piensan, de lo que hacen. O a mí sí se me hace como medio, medio terrible. Ese sí es como un gusto culposo de querer saber de la vida de los demás. Depende. ¿Por qué depende ahora? A ver, cuéntame. Sí, voy a hablar, me tardo en escribir. Es que yo creo que si no, tal vez no específicamente estas autoras que estás mencionando, pero si no se hubieran publicado de alguna manera, pues, diarios de otras escritoras, justo seguiría pensándose que esos géneros son menores, ¿no? O que lo que escribimos las mujeres no es importante, o cómo poder empatizar, o cómo poder decir, pues sí, yo tal vez, como un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo también me he sentido así con esto que está diciendo Clarice, con de Anaïs Nin no estoy segura si sus diarios fueron publicados con consentimiento o no. E incluso como de otras Bueno, no sé. autoras, ¿no? No recuerdo, hay una autora que recién salió Ay, no, qué lástima, no la recuerdo, pero es una escritora literalmente de los suburbios, ¿no? Ella era pepenadora, pero escribía sus diarios, ¿no? Y recién los encontraron y decidieron publicarlos, justo porque cómo iba a pensarse que una pepenadora, ¿no? Una escritora marginal, Ay, uno no. pudiera ser escritora, ¿no? Dos, pudiera tener relevancia lo que escribía. Y tiene suma relevancia, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, sí, tal vez, no sé si es como una cuestión ética o no lo sé, pero creo que sí importa, ¿no? O sea, yo no lo vería como invasión a la intimidad, digo, igual ya estoy muerta, pues ya realmente no me va a importar. Entonces, pues sí, que los lean. Puede servir a otras mujeres y a otras personas, creo que mucho más, pero pues no sé, también digo, es mi Sí. decisión en este momento, ¿no? Gracias. No, de nada, gracias a ti, Laura. De hecho, sí, mira, ahora estoy pensando que ya no está. Pero sí, creo que, bueno, no sé, es que igual se me sigue haciendo como un acto como de querer constatar este milagro, ¿no? De la mujer que escribe y que aparte escribe muy bien y no sé, siento que también es un poco como de ese lado, que sí también podría ser como, o no sé, ayudar a otras personas a que inicien a escribir. Y bueno, aquí ya me adelanté un poco
con la diapositiva, pero, bueno, volviendo un poquito a al inspector y a Mansfield, pues el género íntimo, lo que gusta de este género es precisamente que se toma como verídico. O sea, pues les digo, esto es como el chisme, ¿no? Es algo que pasó, que, que no no es ficción, sino que es algo meramente verídico y que pues no se cuestiona, o sea, siempre se toma como algo verdadero. Y bueno, ahora sí ya pasamos ya vamos para terminar, pasamos a esta figura de la mujer escritora moderna, que en realidad creo que no debí ponerle moderna, sino más bien como actual o contemporánea, que bueno, creo que aquí sí ya se han visto un poco más los cambios en cuanto a la figura de la mujer escritora, porque bueno, en primer lugar, ya ser como escritora ya tiene un prestigio social y ya son escritoras profesionales, ¿no? Ya la mujer puede ser una escritora profesional. Y, a ver, bueno, antes de, de continuar voy a leer aquí lo que dice Diana. Sobre la publicación de tus diarios, dice, no me gustaría que oso que vean que estoy bien mensa. No es tan mensa, Diana. Pero yo sí los leo porque me gusta esa cercanía con la autora y el género testimonial me gusta mucho. Pero no leería jamás los de autores que se publicaron sin su consentimiento. Es que esto del consentimiento es algo que es muy, pues es delicado. No sé, de verdad, pienso un perfil que ella no quería que se publicaran sus diarios, pero pues al mismo tiempo, y es que lo que a mí me causa conflicto justamente en eso específico es que pues las publicó su ex marido y ay, no sé, es que sí me da cosa. A ver, nos dice Marcela, dice, hay diarios o cartas que son más introspectivos que anecdóticas. Es más un ejercicio de construcción de la subjetividad, de lo poético. Sí, justamente es eso. Y quizás por eso que uno se siente como atraído por ese tipo de cosas también, porque uno no indaga tanto en la vida del escritor, sino más bien en lo que piensa o en esta visión que tiene sobre el mundo, sobre sus ideas en general. Bueno, ya volviendo otra vez a lo de la mujer escritora, que les digo que creo que debí mejor poner contemporáneo o actual. Bueno, ya las escritoras ya pueden ser como escritoras de profesión, ya profesionales. Se les ve como figuras públicas, incluso también que gozan de cierto prestigio, ya hay un prestigio social. Incluso algunas, pues, gozan como de fama, no sé, yo pienso mucho en J.K. Rowling, por ejemplo. Otra cosa es que la mujer escritora ya inicia como a conquistar el mercado, o bueno, eso es como la idea que se tiene, que empieza a conquistar el mercado de venta de libros, como que sus novelas vuelan, todo el mundo las compra, todo el mundo las conoce. Que bueno, en el caso que les digo de Rowling, pues
sí puede ser, pero creo que igual las escritoras al final tampoco no son las que más venden o las que se tienen más presentes dentro del mundo editorial. Bueno, ya la mujer escritora de estos tiempos ya se ve como una figura intelectual, y a comparación del arquetipo de Antígona que veíamos anteriormente, pues ya en ellas hay una estabilidad como mental, se podría decir. Bueno, no sé si mental, sino ya una estabilidad en la que ellas pueden tener independencia económica, entonces ya pueden tener como esta independencia y libertad intelectual, aunque, bueno, todos sabemos que en el fondo se sigue relegando mucho a la mujer escritora y no se le da la misma difusión que a los escritores. Y se les ve a ellas como, bueno, pues que traen cosas novedosas o que se abocan incluso, bueno, que tienen más tendencia a escribir como, no sé, literatura juvenil, incluso infantil, que son más originales, más inéditas y atraen otra visión del mundo a partir de ser mujer. Es como una renovación artística y estilística, y también obviamente de cambios temáticos, porque bueno, ya la mujer empieza a tener lugar en otros espacios del ámbito público, entonces ya también hay nuevos temas que abordar, quizá nuevas problemáticas, o pues estos nuevos deseos que surgen ya a partir de aspiraciones profesionales, más que de otro tipo. Y pues bueno, ya también las mujeres se aventuran por otros géneros en los que también pues son relegadas y que son también géneros más marginados, como no sé, la ciencia ficción o la novela policíaca, la novela negra, etcétera, etcétera. Y pues bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Ya creo que ya sería todo por mi parte. Nada más me queda agradecerles por su atención y también agradecerles por escribir y a invitarlas a que sigan escribiendo. Y pues ya, eso es todo. Espero que no se hayan aburrido o que yo no haya dicho alguna tontería. Bueno, que si la dije, díganme para aquí ponernos en eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? ¿Algún Yo, comentario? Paola, también Sí, tengo adelante, más Pau. como un comentario bueno, que creo que cuando era más difícil para las mujeres escribir, muchas de ellas se quedaron relegadas a la traducción, que Sí, eso generalmente se también. asocia como algo inferior a la escritura, como algo propio de mujeres, no sé, en 1600 Isabel de Correa en España, después Emilia Pardo Bazán y otras que quedaron básicamente relegadas a la traducción, y ahorita la mayor parte del tiempo, parte del gremio, somos mujeres. Y que pues, que a pesar de que la mayoría del gremio somos mujeres, cuando se hacen comentarios o se califican traducciones, se concentran más en traducciones hechas por hombres, porque estaba leyendo un artículo que ellos hacen como que traducen cosas más serias y no son así como que diarios o novelas o algo así. Y también pues, no sé, en la teoría de la traducción está la teoría feminista de la traducción, que como esta en
no sé, como prototípicamente tenemos a la figura del autor como este gran dios que nunca puede ser igualado, pues la traducción, igual que las mujeres, es El genio. invisibilizada de todo. Exacto, es invisibilizada de todo el trabajo, porque prácticamente la figura de la traductora es, además de que es mujer, es invisible porque pues entrega el producto, está como a la sombra detrás de todo, ¿no? Y pues eso también se me hace un punto importante, que muchas de las mujeres del gremio también escribimos, pero entramos desde otra parte, que es desde la traducción, y de algo que nos dijo, bueno, la mayoría de las de mi carrera somos mujeres y un profesor terrible, hace algunos semestres nos dijo de, ¿saben por qué ustedes estudian traducción? Y fue como de, porque nos gusta, porque queremos dedicarnos a esto, algo así. Y dijo, no, es porque cuando se embaracen pueden seguir trabajando. Y fue como de, oh, Ah, y dijo, porque las mujeres se pueden, se les facilita ser traductoras porque es como que pueden atender a su familia y también trabajar y pueden quedarse en su casa. Y fue como de, y odié mucho su comentario. ay, no. Esos comentarios, aparte de ser muy incómodos, ay, nos dan mucho coraje, pero Sí. sí, sí siempre va a haber maestros así, pero pues uno tiene que saber que uno aspira siempre a más. Y sí, a mí me llama, bueno, esto que dices de la traducción también, sí es cierto, creo que muchas, pues sí, las mujeres traductoras también se invisibilizan por completo y además a muchas mujeres no las traducen y por lo tanto pues no pueden llegar a más público. Justo ahorita me acordé de esta escritora afro-brasileña, ella se llama Conceição Evaristo, y yo buscando como su obra, el material sobre ella, pues me encontré que no hay traducción. Y tú dices, bueno, pues esto en realidad no es tan difícil como eh, entenderlo, pero pues siento que sí hace falta mucho trabajo de traducción para las escritoras. Sí, incluso al Spector se le tradujo ya al español, ya pues creo que ya incluso después de su muerte, no recuerdo bien, pero sí, también están relegadas en ese aspecto. ¿Y qué dice Laura? O escribir columnas en periódicos o en suplemento para menor también. Sí, pues creo que también ya lo mencionaba Marcela, y ahora muchas escritoras inician siendo periodistas o iniciaron siendo periodistas. Lispector inició siendo periodista, ya más tarde eh, ya se consagró como escritora, pero sí, ya, pues todas esas mujeres que escriben columnas, pues no se les toma eh, en cuenta, sigue habiendo mucha violencia simbólica en ese aspecto hoy en día, incluso aunque como ya vimos, pues sí ha habido un avance, pero todavía yo creo yo, aunque ahorita, bueno, no sé, es que les digo que yo he escuchado tantos comentarios que pues me molestan también y pues me doy cuenta que vienen de personas que ni siquiera se han dado como el tiempo de leer eh, a mujeres. Entonces, pues también siento que es importante que se lea a las mujeres para poder dar una opinión al respecto y formarse la idea de, de esta figura. ¿Tiene algún comentario? Díganme si se aburrieron o algo. Yo tengo otra consulta. Ajá, adelante. Y es que justo escuchándote y escuchando el debate sobre las cartas y el consentimiento y demás, recuerdo que en algún estudio sobre Rosario Castellanos decían cómo había esta necesidad imperiosa de parte de algunas personas de la crítica literaria de encontrar rasgos biográficos en su obra, Sí. pero no solo como rasgos biográficos, sino como
Decir, es que en tal poema se ve claramente que habla de cuando se murió su hermano y podemos, ¿no? O sea, como esa necedad, o sea, no tanto de, porque además, claro, castellanos tiene un lugar en la literatura, ¿no? Pero, y por eso es problemático esto, ¿no? O sea, como esa necesidad de encontrar rasgos de su vida y que a veces pareciera que el fin no es el literario en sí mismo, ¿no? O sea, no es que haya un interés de profundizar en su obra para encontrar otros caminos o alternativas que nos lleven a leerla más, no sé, ¿no? Cosas así, sino que es como una necesidad de encontrar cosas, rasgarle en su intimidad, así yo lo describiría, como rasgar en su intimidad para hacer como señalar aspectos de su vida que no son como, pues que no son bien vistos, ¿no? Ese es el término. Entonces, aquí me genera la duda, porque me parece que no es algo que suceda con los hombres o escritores, ¿no? Es decir, por ejemplo, sabemos que determinado escritor tiene problemas de alcoholismo y no pasa la vida, ese rasgo de su intimidad no siento que sea exhibido, ¿no? Sino que incluso puede ser muy bien manejado comercialmente para que sus libros se vendan más, ¿no? A eso me refiero. O sea, siento que hay un sesgo incluso en la crítica literaria a veces para que cuando se habla de obras de mujeres se rasguen su vida, así se rasguen su vida, se encuentran como elementos escandalosos, yo diría incluso, y justo se busca llevar su obra y ver su obra a través de esas cosas, ¿no? Que se le van buscando. Y que lamentablemente dejan de lado la obra en sí misma de las autoras para irnos por cosas que tienen que ver más con su vida, su intimidad, y que al final de cuentas, pues es su vida, ¿no? Es su intimidad como persona, y creo que se deja de lado lo que realmente nos importa, que es la obra. Y entonces la pregunta ¿es mi percepción? O efectivamente con los hombres no pasa lo mismo, ¿no? Con los hombres sí sus obras se les lee, se les ubica, y no hay esta necesidad de encontrar esas cositas de biografía forzada incluso dentro de su obra. Es todo, gracias. Sí, no, yo creo que ese fenómeno no se da en los escritores, es más propio de escritoras. Esto que les decía de que de las mujeres de inicios del siglo XX, finales del XIX, pues no se hacían como estudios de la obra, sino de las escritoras en sí, de su vida, de sus problemas, sino toda esta vida trágica, o sea, solo se enfocaban como en eso. Entonces, sí, me parece que mucha de la crítica literaria o de la investigación que se hace al respecto de la literatura de las mujeres siempre la ligan a su vida personal. Siento que de alguna manera tiene que ver con este aspecto de que no se le puede como alejar a la mujer de la esfera privada. O sea, como que la vida privada de la mujer todavía es como lo más significativo de su vida, no tanto lo que hace en la esfera pública, sino creo que de ahí parte también. Y sí, esto que dice Laura, pues sí hay un sesgo patriarcal en la crítica literaria. Sí, por esto que mencionas, bueno, no sé, a mí sí se me hace esto de bueno, a lo mejor sí se difunden cartas de escritores, pero siempre son como cartas que ellos mandaban a sus amadas, ¿no? Así como de las cartas a Clara de Rulfo y las cartas a, ¿cómo se llama? Chabelita. No me acuerdo de Chepita. Sabines. Sí, Chepita. eso. Sí, Chepita. Pero eso es lo único que vas a encontrar como de su intimidad. Y bueno, es solo en ese aspecto. Voy a leer. Dice, la vida de María Global, por ejemplo, actualmente la obra de las mujeres sigue permeada por el juicio sobre su vida personal
sí, todavía se sigue señalando como, o no sé, tal vez si dicen el nombre de tal escritora, así como, la loca esa, o la suicida esa, o no sé, se me ocurre. Pues sí, siempre se generan estas imágenes y estas ideas de las mujeres escritoras. Es que también como, ay, perdón. No, sí, adelante. No, que muchas veces como que siempre buscan que seamos mujeres en razón de, ¿no? Como, por ejemplo, en Rosario Castellanos, pues se le busca mucho como la maternidad o su relación con Ricardo Gama. Entonces, como ella en relación de su vida de pareja con, o de ser la mamá de, entonces también es complicado. O incluso a veces pasa que, por ejemplo, con Rosario, que no es Castellanos, con Rosario de la Peña, que supuestamente es la musa, ¿no? De este poema de Nocturno. Y ya, o sea, como que ahí se perdió. Y ni siquiera fue su muerte, ¿no? Era como un duda ahí que nada más quiso verse muy, muy romántico. Y ya, o sea, o Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Que sí, el highlight se suicidó en Notre Dame y Vasconcelos y así, pero hacía un montón de trabajo por el círculo intelectual y es como, no, pero se mató. Y es como, sí, es como, claro, o pero estaba incluso de enferma. Antonieta, que se conoce como la mecenas, ¿no? O sea, no se conoce su obra, sino se le conoce como la mecenas del grupo de los contemporáneos, ¿no? Entonces es como esa cosa de invisibilizar y como dices, ¿no? O sea, traer a la luz y otra vez, como cuando hubo el escándalo ¿no? De Elena Garro, esposa de Octavio Paz, ¿no? Ese tipo de cosas que todavía permea y que cuesta mucho cambiar el chip y decir, no, o sea, Elena Garro es Elena Garro y Octavio Paz, no lo mencionemos. Perdón, pero... No, aparte Elena Garro es como la loca, ¿no? Se volvió loca. Sí, es la loca y es la esposa de Octavio Paz y que fue amante de ¿sabe quién? Sí, todavía me tocó ver en un libro de Elena Garro así una cinta, como ese cinto que le ponen a los libros. Es esposa de Octavio Paz, amante de... Así, los escritores y es como de... ok. Pero creo que eso pasa mucho pues, aquí en México. Esto también que decía Shuttle, que también eran mecenas, y se me olvidó decirles eso. O eran musas o eran mecenas, pero también siempre se les consideraba en cuanto a su relación con los hombres. Pues todavía algunas. Jocelyn levantó la mano. Adelante. Adelante. Yo quisiera preguntar en relación a estas como asociaciones, como hubo con los contemporáneos, con el grupo Hiperión y todo eso. En el caso de las mujeres, ¿hubo grupos de ese tipo en donde todas se leyeran, se apoyaran y trataran de lograr la concreción? Bueno, sí, más que nada como un círculo de apoyo y de leerse entre ellas, porque me parece que eso fue muy importante para los escritores de esa época, ¿no? Como los contemporáneos, como el Hiperión, como los sabios, y que llevaron también a que ellos se leyeran y a nivel editorial que entre ellos se apoyaran, ¿no? Porque me parecería interesante ver si en estos siglos o en esta línea temporal existió un grupo de ese tipo intelectual entre mujeres para ver si se leyeron e incluso pues sí se lograron apoyar entre, entre ellas, ¿no? ¿En México o como en general en el mundo? Así de en México en general, bueno, en México no sé, estoy como recordando que hay revistas especializadas en mujeres, pero no hay grupos como de este tipo intelectual que se forjó a finales del siglo, bueno, de la mitad de la década del siglo XX, pero no sé si hay grupos así de mujeres que igual tuvieron como esa misma iniciativa de formarse entre ellas
y de apoyarse, ¿no? Porque pues también dentro de estos grupos estaba el padrinazgo, ¿no? O sea, o el compadrazgo, ¿no? Alfonso Reyes apadrinó a muchos, que Leopoldo sea a los filósofos, o sea, pero en mujeres, ¿hay ese tipo? ¿O qué hay? Bueno, creo que aquí en México, bueno, no sé si cuente tal cual como un grupo de escritoras que se apoyan entre ellas y todo, pero, por ejemplo, estaba esta revista que se llama La Rueca, que fundó Carmen, espérame, deja, para no mentirte. Ay, Carmen Toscano. Sí, la funda Carmen Toscano y bueno, en ella participan muchas de las escritoras que nacieron en los inicios del siglo XX, pues también en España están las sin sombrero, que pues, temporalmente y pues, formaron parte de la generación del 27 y entre ellas también había pues diálogo y apoyo. Que tenga noción sobre eso, creo que yo solo esas dos. Sí. Marcela, sí, dinos. Sí. El trabajo de Silvina y Victoria Ocampo en Argentina. Se recuerden que a veces igual se cree que es el grupo sur o el grupo de Florida era el grupo de Borges, pero quien organiza todo esto es en realidad Victoria Ocampo. Entonces también hay que recordarlo. Y pues una escritora también muy importante pues es Silvina. Entre las dos trabajaban, una más como editora o como pues sobre todo un trabajo más de organización editorial y de difusión y de traducción, y porque recuerden que ese grupo hizo muchísimas traducciones. Ahí también llega María Luisa Bombal. Entonces, aunque Bombal fuera chilena, tiene una gran conexión con los argentinos, en este caso con las argentinas. También quería comentar hace rato, sobre todo por la primera parte, porque creo que en el siglo XIX y a principios del siglo XX sí puede ser pertinente organizar a partir también de, por ejemplo, de los contextos históricos, porque no es lo mismo, por ejemplo, una escritora de clase obrera en Inglaterra que a lo mejor una aristócrata española que se dice cubana y que puede publicar fácilmente en los periódicos cubanos, pero pues a favor de la monarquía y en contra de los movimientos de independencia. Entonces ahí no tenían obstáculo muchas de estas mujeres. En realidad también tenían una función política porque eran leídas por otras mujeres que a su vez tenían que replicar esta idea conservadora. Entonces, no todas las mujeres vivieron las mismas condiciones. Incluso en el caso de Silvina y de Victoria Ocampo, pues eran mujeres poderosísimas, sobre todo Victoria Ocampo, que tenía todas las condiciones para que su obra fuera difundida y para que su trabajo fuera difundido, ¿no? Digamos que políticamente era más poderosa que Borges, por ejemplo, ¿sí? Aunque pues Borges es más conocido porque efectivamente tiene un impacto mayor por la escritura, y eso también hay que recordarlo, porque de pronto parece, el contexto nos ayuda a no difuminar todo esto como si todas las mujeres en el siglo XIX o en el siglo XX viviéramos en las mismas condiciones, y sabemos pues que no es así. Entonces, la ubicación contextual nos permite decir, bueno, pues si Pardo Bazán, pese a que fuera una mujer que tuviera muchísimos privilegios, fue también menospreciado su trabajo por esta estructura patriarcal, pero también había otras mujeres que nunca ni siquiera se pudieron expresar de esa manera, ¿no? O había mujeres que también desde su privilegio pues lo aprovechaban también para buscar o para reproducir esas estructuras conservadoras, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda también a ubicar y decir,
ah, caray, aquí está pasando algo, ¿no? Aquí es muy importante como esta contextualización. Y creo que ahí entraría justamente el reconocimiento de que pues muchas sí fueron o históricamente pueden ser ignoradas por algunos sectores, pero en su mismo contexto pues fueron poderosas, ¿no? O sea, ¿quién se podía negar a algo que pidiera Victoria Ocampo en su momento? ¿Sí? Era dificilísimo, era una mujer muy, muy, muy poderosa y estamos hablando de los años 40 en Argentina, ¿no? Paralelamente, y bueno, y Victoria Ocampo y Silvina Ocampo se oponían en muchos momentos a las reformas políticas de Eva Perón, que era una mujer sin formación académica, ignorante, pero intuitivamente feminista, que luchó por el voto de las mujeres en Argentina. Y estas mujeres que son extraordinarias, que Silvina Ocampo es una gran escritora, pero digamos, en lo político también tenían rasgos conservadores y decían, ¿para qué necesitamos votar? ¿No? Pues ellas no, porque tenían los privilegios, pero otras mujeres sí necesitaban luchar, ¿no? Entonces el contexto yo creo que sí nos ayuda a hacer estos matices que siempre es necesario para no difuminar toda la visión, ¿no? Sí, muchas gracias. Creo que sí me faltó hacer esa aclaración, pero muchas gracias por hacerla y de manera muy excelente, como siempre. Sí, es muy importante entender los contextos pues, de cada escritora también, del país, de los cambios y procesos, cambios sociales e ideológicos también. Y pues no sé si alguien tiene alguna otra duda o quiere decir algo, quiere opinar algo, alguna reflexión, lo que sea. Si no, pues ya doy por terminada mi participación. Y otra vez muchas gracias por asistir, por escuchar y pues también porque se animen a escribir y sigan haciéndolo. Saben que aquí con la Sin Sostén tienen un espacio en el que se les puede dar difusión, porque buscamos precisamente eso, hacer difusión de literatura escrita por mujeres, también un poco de recuperación histórica, quizá próximamente también traducción, ya vimos que es importante, y pues ya, muchas gracias. Ya dije, ya pago esto. Ay, gracias, Pau. Pues sí, o sea, al final del día las Insostén surgen como esto, ¿no? Como respuesta o como seguir la línea de estos círculos, aunque tal vez son pocos o pocos conocidos, de mujeres que se editan entre ellas, que se leen entre ellas, y que leen y escriben sobre otras mujeres y para otras mujeres. Porque, pues sí, nos han puesto muy a un lado de, pues, como del mundillo literario, ¿no? Entonces, pues sí, ya saben que ahorita, bueno, para septiembre vamos a hablar sobre sexualidad y todas las cosas alrededor de, de ella. Y sí, es bien bonito leernos entre todas. Ay, aquí hay un mensaje. Ah, ay, Mariela, muchas de nada por lo del taller. Ok. Bueno, mañana vamos a hablar, no, les iba a decir de qué, pero Diana me dijo tantas cosas que ya no sé de qué vamos a hablar mañana, pero va a estar bien padre. Resúmelo en literatura española y Ana María Matute, con eso. Ok, gracias, Diana. Muchas gracias a ti por estar tanto y tan constante. Estamos muy agradecidos por la buena respuesta que tuvo este taller y de veras que ya vienen más. En diciembre vamos a tener otro de otro estilo, pero para que estén ahí. Aquí nos va a dejar Mariela, bueno, ya nos dejó su Facebook, su Instagram para que la sigan y vayan a mandarle solicitud de amistad. Y, ¿qué más? Habrían un apartado para subir.
Sí, vamos a abrir un foro. De hecho, creo que nos falta abrir un foro para el de Areli. Bueno, es que ella dijo que iba a abrir el suyo, pero no me he fijado si ya está. Pero sí, vamos a empezar. No creen que la antología va a estar pronto, porque hay que empezar como a leer todo y a editar todo, etcétera. Pero va a estar, no se angustien. Y muchas gracias a Pau por hablarnos de esto. Y Pau, compártenos tus traducciones. Sí, por favor. De hecho, sí, ahí luego te mandaba un mensaje para cosas maravillosas que vienen. Y ya, pues muchas gracias a todas por estar aquí. Que tengan una noche bonita de viernes. Sí, ojalá nos puedas compartir tu tesis, Pau, nuestra casi licenciada. Pues, adiós.